Así producimos, dice el país. ¿Ah? Estamos súper bien. ¿Ah? Sí, pues. No, si estamos de acuerdo. El problema es que ahora yo quiero ser 20, no 80. Nos toca a nosotros ahora, nuestra generación. Ya chicas, chicos, comencemos. Vamos a hacer todo el proceso de esto. Ya. ¿Con cuál archivo comenzamos para ver las relaciones de nuestra base de datos? Recuerden, tengan cuidado con qué base de datos ingresaron, o ingresan. ¿Con cuál? Para ver las relaciones. Ya, comenzamos con documentos clientes, documentación aduanera. ¿Estamos? Pinchamos acá y vamos a generar las relaciones de estos archivos. Se supone que debemos tener el ID doc, tipo de documento, número de documento y la fecha. Entonces vamos a crear, si nos damos cuenta, ID documento, tipo de documento, el número de documento y la fecha de emisión. ¿Se relaciona con algún archivo?
Tienen esos campos. Hay más o menos campos. Tenemos los mismos campos. Ya, pasamos a envíos. Envíos. Tenemos ID envío, fecha de envío, llegada, puerto de origen, destino, número de contenedor e ICOM. ¿Se relaciona con algún archivo? Tenemos los mismos campos. No, si lo tengo claro. Se demora por lo menos 15 minutos, pero hay que llegar a las 10. A las 10:30. Pasamos a pedidos. Quiero hacer las tablas, si estudiamos como 4 clases con esto. Por eso le digo, de hecho estoy desde lo más básico, todavía ni siquiera genero las relaciones. Por eso que es un chequeo que ya debería haber estado hecho hace ratito por ustedes. Ya estamos en pedido, tenemos ID pedido, fecha y cantidad y total, ¿estamos bien? Claro, estoy mirando que a todo me falta a mí, pues. Ese es el análisis de datos que tienen que hacer ustedes. El examen y la prueba viene con este tipo de cosas, porque justamente tienen que ir los datos en forma y fondo. Y aquí a mí me falta información. Y simplemente lo único que estoy haciendo es que comparen. Ni siquiera análisis. Pasamos a proveedores. Ahí mi proveedores, nombre, empresa, país, corredor y teléfono. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ya. Transportista. Para mí el silencio de afirmación, por eso que hoy ustedes me dirán va muy rápido, pregunto y no hay respuesta, me imagino que estamos bien. Esa es la forma de pensar de mi parte. Obviamente el silencio se otorga. Yo con la vieja escuela. Ya. Transportista. Ahí transportista, nombre, tipo, país y base. Esto estamos, vuelvo a repetir, es lo más básico que estamos viendo en las tablas creadas. Y por último, usuario. ID usuario, nombre, correo y contraseña. ¿Estamos? Esas serían las tablas que básicamente, recuerden que yo les envié un Excel con las tablas creadas. Profe, ¿puede mostrarle el transportista de nuevo? Creo que hay una celda que tengo diciendo. El tipo no va marcado aquí. ¿Debería ir o no? De hecho, iba a llegar a ese punto ahora. Ese era el debate que íbamos a tener que tener. Eran los debates que tenían que notar. Vimos la forma de la tabla. A mí me faltan datos. ¿Cuáles datos?
Se les pasó un diagrama. El diagrama pasaba esto. Se hace el análisis y el diagrama está con respecto a eso. Ese es el proceso de Big Data y eso es lo que le compete a ustedes. No es el hecho de hacer las tablas, sino que el análisis de los datos deben encontrar con eso. Ahora uno le hace pasar el proceso para que se comprenda cómo pueden navegar básicamente y entender la herramienta. Lamentablemente hay que entenderla. ¿Ya? La prueba, chicas, chicos, por el sábado tuvimos una reunión de toda la tarde, eso lo tengo claro, ahí después les voy a mostrar la grabación. La prueba es qué se hizo y por qué. Nada más. Es como el examen, es todo análisis de datos. Bueno, es lista de testigos, de la que está en la otra sección. ¿El por qué? De todo. Chicas, chicos, mejor. No sé, pues tienen que saber por qué está el dato, por qué no, por qué decisión ustedes toman eso, por qué debería estar el dato o no estar ese dato ahí. ¿Por qué ese dato es de 4 y no de 6, ni de 10, ni de 20? Argumentos, hay varios, no es que uno puede decir, pero tiene que... Bueno, lo buscan en el Big Data, donde quieran ustedes, chiquillos, si hay un tema que ustedes tienen que tener proceso. Por ejemplo, tipo Barchar 4 en el transportista. ¿A qué se puede referir el tipo? Estamos hablando de comercio y logística, que básicamente... Pero ¿a qué se refiere el tipo? No sé, como información... Claro, ¿no es cierto? El tipo de transporte puede ser aéreo, terrestre, marítimo o combinado, no sé, puede existir distinto. ¿Estamos? Entonces, si lo dejamos con 4, ¿qué significa? Que puede ser una sigla, un código, ¿no es cierto? Dicho eso, esa sigla, entonces tendríamos que tener una tabla adicional donde hay un código con un... ¿Con qué? Si está el código, ¿qué debería tener paralelo? Claro, la descripción, ¿o no? Por ejemplo, si, no sé, es marítimo, ¿no es cierto? Por decir algo, ¿estamos? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que complementar en la base de datos. Crear tablas adicionales a esta base de datos, motivo por qué tienen que crear una tabla adicional y cómo, y relacionar esa tabla, por ejemplo, en este ejemplo. Con esto no. Ustedes nos van a pasar uno ya hecho y nosotros vamos... No, un diagrama, ni siquiera hecho. Y de ahí tú tienes que pasarlo acá. Es como lo que yo les pasé en Excel. O sea, a partir del diagrama, crear Claro. una familia que corresponde... Claro, usted una familia o crear un campo más, un campo menos en la tabla. Es como decir, tengo un Excel y yo te envío un Excel, te hago una planilla Excel, entonces, ¿sabes qué, profe? Yo acá o en el se necesitan 2 columnas más. ¿Por qué? Porque para tomar las decisiones, no sé, me faltan los totales, los impuestos. ¿Cómo normalizar la tabla? Normalizar un poco la tabla de información. Ahora, algunos dirán que les falta un campo más por estos motivos, otros, y obviamente no todos van a pensar de acuerdo a la decisión que se tome. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacerlo como grupo ustedes, chicas y chicos. Por ejemplo, esta de tipo se puede crear una tabla más. ¿Estamos? La vamos a crear entre todos para que se comprenda qué es lo que deberían hacer ustedes. Y obviamente el raciocinio tiene que tenerlo distinto. Aquí es como muy raro que todos piensen que son las mismas tablas. Esta es una base de datos muy pequeña para manejar comercio y logística. Uno puede tener un enfoque más de comercio y otro un enfoque más de logística y obviamente complementa más esta base de datos. A pesar que todo converge casi en lo mismo, ¿o no? Ya, entonces, dicho eso, a mí me falta algún campo de un transportista. Yo tengo ID transportista, nombre, tipo, país base y teléfono. No, pero me refiero originalmente, no porque vamos a adicionar algo, como decisión. Tomémoslo como original. Esta es la tabla original, porque la otra a mí me falta. Hay unas que me faltan campos. ¿Se han dado cuenta que es lo que relacionan? ¿No hay nada? No, pero la celda que tenemos no la tiene marcada, la de tipo. Sí, pues por eso. Ahora, como vamos a crear una tabla, la vamos a marcar o obviamente lo consideramos marcada, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo voy haciendo distintas clases y vamos tomando decisiones, por eso que borro, elimino, agrego en mi base de datos. Ya, ¿estamos ahí? Entonces vamos a crear una tabla nueva para relacionarla con el transportista, ¿o no? Ya. Lo vamos a dejar con Barchar 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo creamos una tabla nueva? Debe estar en su base de datos, chiquillas, chiquillos. Siempre les voy a recomendar eso.
Nos posicionamos donde dice tabla, botón derecho, crear tabla. ¿Estamos ahí? Ahora pueden crear, pero ustedes que no pueden crear la misma simultáneamente, pueden ir creando distintas en su minuto. ¿Estamos ahí? Ya, crear tabla. Ya. El nombre de la tabla, ¿qué nombre le vamos a asignar para que estemos todos iguales simplemente? Tipo transporte. Ya. Va, perdón, me faltó la E. ¿Estamos? Tipo transporte. ¿Estamos? Le dimos ese nombre. Ahora, ojo, el nombre puede ser cualquiera, reitero nuevamente, generalmente uno le da un nombre más, voy a dejar con mayúscula todo, para que yo lo tenga con mayúscula. Ya, tipo de transporte, ¿estamos? Recuerden acá, en la base de datos que corresponde a la que ustedes están trabajando. ¿Qué columna vamos a crear primero? Una ID. Recuerden que la jerga ahora es con ID. Lo que usted dice es lo real, ¿eh? Al final uno como negocio pone código en el fondo. Y eso es lo que en realidad los informes, los reportes finales, uno dice código, nombre, descripción, utiliza esos términos, que son en lo que uno al final llega a estos informes ejecutivos gerenciales. ¿Eh? Pero como en las bases de datos colocamos ID, tipo, ¿ya? Ya. ¿Se entiende por qué aparece ese símbolo? Ahora viene la pregunta técnica. ¿A qué se refiere ese símbolo? Pregunta error de examen. Corresponde a la clave primaria principal, la cual, ¿qué quiere decir? Que ese dato no se repite en la tabla, ¿no es cierto? O en la... Son preguntas, les digo de inmediato. Yo ya está medio galleteado porque de hecho va a venir alguien de la línea. Cuando van a, por ejemplo, alguien de comercio, de logística, debe hacer preguntas, que en realidad no hacen más técnicas. Yo voy a preguntar este tipo de cosas, en mi parte más. Ya, ¿de qué tipo es? O debería ser en este punto, porque ya tenemos una referencia. O sea, debería ser igual al antiguo, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿O no? Porque tipo es la variable, es la clave foránea que se va a relacionar con esa tabla. ¿Se dan cuenta? Y como ya tenemos esto, hay dos formas. Cambiamos esta o cambiamos. Vamos a cambiar acá porque esta ya la tenemos configurada. ¿Estamos? Reitero, no necesariamente tiene que ser entero ni mucho menos. Entonces es tipo... ¿De qué tipo entonces será el ID tipo? Varchar, ¿qué tamaño? 4. Y aquí viene el análisis. Se da cuenta, chicos, que aquí ya se llama tipo. Y acá el nombre de la clave principal es ID tipo. No necesariamente el nombre de la clave principal con la clave foránea o secundaria, que siempre les he dicho eso, el nombre debe ser igual. ¿Qué tiene que ser igual? La configuración, el formato, dicho de la forma que entendemos nosotros. Si este es varchar de 4, varchar de 4. ¿Estamos? Ya. Y ahora, ¿qué sería otro campo? La descripción, ¿no? O el nombre de descripción, que generalmente es lo que más... Entonces sería... descripción. ¿Ya? ¿Lo vamos a dejar de qué largo? Unos 20. Claro, puede ser alguna combinación marítimo-terrestre, aéreo-terrestre, no sé, por ejemplo, puede ser con guiones o cosas así. Ya. ¿Algo más podría tener esta tabla? No sé, como más técnico, esto en el fondo yo para mí tiene que ser terrestre, marítimo y nada más, pero no sé qué podría tener más con respecto a que ayude un poco al concepto de la información de ustedes, entre comedia y logística. Incoterm, pero está relacionado con el tipo de eso o hacia el tarro. Sí, pues, o sea, igual depende del tipo de... ¿No?
No sé, yo ahí, yo, No tiene mucho en contexto. claro, yo sé que el Incoterm está ligado a un cierto proceso y a cierta mercadería, o no también, o no es tan así. No, el Incoterm es como hasta el alcance donde va a llegar el vehículo, pero en sí esto no afecta. No afectaría como concepto esto, ya. Ven, pero, a ver, no quiere decir que esté mal, sí que depende de uno cómo quiera manejar la información. La relaciona directo aquí con el tipo de transporte o lo relaciona en otra parte, capaz de que quede el Incoterm en alguna parte. ¿Te das cuenta? Es otra tabla adicional. Yo creo que tendría que hacer alguna serie de otra tabla y sería el tipo de vehículo, ahí sería otra cosa. Ya, que también es válido, porque yo creo que debe existir, ¿eh? Aunque no crean, estas bases de datos son gigantescas, no crean que son estas cantidades de tablas nuevas, para manejar los conceptos de comercio y todo. Que tiene que existir ese tema del tipo de vehículo. ¿Ah? Hablemos de lo terrestre, tenemos distintos tipos de vehículos que el tema por seguridad, no sé, por los líquidos peligrosos, me imagino que tiene que cumplir ciertas normas. Ya, lo vamos a dejar hasta ahí. Ya. Si ustedes se dan cuenta, el primero, es la clave principal por defecto y por obligación, está diciendo que es la clave principal y no puede ser nula, ¿no es cierto? Tiene que haber información, es obligatoria. La descripción, estamos claros que debería aparecer una descripción, no podría aparecer un código el cual no entendemos de qué se trata. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Sí? Ya. Y aplicar, acá abajito. Va a aparecer obviamente este query o SQL que uno le llama, aplicar, y lo va a ejecutar, finish. Y debería aparecer ya aquí tipo de transporte o refrescan desde acá arriba. Pinchan ese botoncito y debería refrescar si ustedes están sus compañeras a veces o compañeros también monitoreando la base de datos de ustedes. Aparece el tipo de transporte. Voy a cerrar todas las ventanas. Ya. Borré todas las ventanas, chicas, chicos. ¿Estamos? Ya. Aquí viene la otra parte. Vamos a relacionar, por ejemplo, obviamente, el transportista con el tipo de transporte. ¿Estamos? Nos dirigimos nuevamente. Yo cerré, simplemente no es necesario cerrar. Yo lo hago como para dejar marcado el paso. Está mal. El tipo de transportista nuevamente abrimos con la llavecita y abrimos la ventana donde aparecen los campos. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Y vamos a crear una clave foránea. Aquí dice a la parte inferior, dice columna, index, foreign key o clave foránea. ¿Estamos? Pinchamos ahí. El transportista no debería haber ninguna clave foránea. No tiene nada, ¿no es cierto? Porque de hecho no teníamos relación con nada. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Y vamos a crear la clave foránea. Recuerden, técnicamente uno coloca un nombre como FK, guión, el nombre de la tabla que se está relacionando. ¿Cómo se llama? Tipo, guión bajo, transporte. ¿Ya? Ya. Ahora, ese nombre, chiquillas, chicos, puede ser cualquier nombre, ¿eh? Técnicamente en el motor, en el sistema, va a trabajar igual. Ustedes le pueden haber puesto, como yo siempre digo, éjale. ¿Estamos? Pero el tema es que técnicamente uno coloca siempre FK, aparece en la base de datos, guión bajo y el nombre con la tabla que se está relacionando. Esta tabla que estamos viendo transportista con la tabla que se va a relacionar. ¿Ya? Eso es el proceso o la parte técnica. ¿Por qué? Tienen que entenderla porque el día de mañana ustedes las bases de datos no las van a crear entre comillas, se van a encontrar con esta información de esta forma. ¿Ya? Ese es el motivo. Ya, entonces, tabla de referencia, ¿cuál sería Carlanito? ¿Con cuál se tiene que relacionar? Tipo de transporte. ¿Estamos ahí? Ya. Significa, el transportista con esta clave, en la tabla transportista, con la clave foránea tipo FK tipo transporte, se tiene que relacionar con la tabla que está en logística. Bueno, ustedes aquí el nombre de ustedes es otra base de datos, ojo. Yo la mía se llama Logística Comex por el hecho de que ese nombre. Ya. Punto tipo de transporte, o como ustedes
designaron esa tabla o el nombre de ella. Ahora, ¿por qué campo? Este es la lista de campos de la lista de la tabla transportista. ¿Estamos? ¿Por qué campo? ¿Con cuál se está relacionando? Por tipo. ¿Y con cuál se tiene que relacionar? ID. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hicimos o hemos estado haciendo hasta este punto con los demás configurantes. ¿Estamos? Y aquí viene la pregunta, update. Generalmente uno lo coloca que es por cascada. Si hay una modificación, se modifica por cascada, ¿no es cierto? Ya. Si se elimina, generalmente hay que colocar set no null y remueve el null. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Debería quedar de esta forma. ¿Estamos? Ya. Ahora aplicamos. Va a aparecer obviamente el query. Esto necesariamente lo voy a explicar para que no se confundan. Aplicar y finish. ¿Ya? Voy a cerrar acá la tabla. Voy a cerrar acá la ventana. ¿Perdón? ¿Estamos? Y nos vamos a ir, cerrarnos todo, todas las pestañitas. ¿Estamos? Ya. Y nos dirigimos a base de datos, ingeniería inversa o reversal, que vamos a ir al diagrama simplemente para que veamos que el cambio se realizó. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Obviamente tenemos que ver la conexión que ustedes hicieron. Yo tengo la conexión GA1105 y me aparecen todos los datos ahí de la conexión. Next me va a pedir la clave que yo la tengo aquí, la clave de conexión a nuestra base de datos. Ok, y esperamos todo esto es next. Recuerden que esto no hay nada que hay que cambiar del proceso, simplemente a lo más de pedir la clave, depende de dónde la configuraron. Next nuevamente. Y acá deben seleccionar obviamente la base de datos que les corresponde a ustedes. ¿Estamos? Ustedes tienen que elegir la que les corresponde a ustedes. Next. Next nuevamente. Aquí dice la cantidad de tablas. Si se dan cuenta ahora ya no son 8. Ahora son 9 porque creamos una de tipo de transporte, ejecute, next y finish. Y aquí aparece la relación ahora. Ustedes tienen que tener más relaciones porque yo, como les digo, yo reverso todas las relaciones porque tengo que comenzar de cero muchas cosas. ¿Estamos? Y ahí tengo las relaciones entre transporte y tipo de transporte. Si yo acerco el cursor, obviamente, a la línea, queda el color naranjo o salmón, no sé cómo quieren decir, ¿Estamos? ¿Dudas? Cerramos. No lo salve, ¿no? Porque, bueno, por lo menos yo no lo voy a salvar porque me falta relacionar todo. Y volvemos de nuevo a la base de datos. Ya. Ahora, les pedí que bajaran en Logística Comex las tablas. Esta es nuestra base de datos, viene en Excel. Como que vamos a cargar información. Era el RAP, ¿cierto? ¿Perdón? Era el RAP. Sí, un RAP, hay que descomprimir. Tiene que descomprimir, si no, no va a funcionar el proceso que vamos a realizar.
vamos a cargar datos. ¿Se acuerdan que tenemos el ETL? Ya hemos traído datos, transformados de alguna manera, hemos transformado directamente, indirectamente el dato, la base de datos y todo, y ahora vamos a cargar información. Ahora, eso después ustedes tienen que entender cuándo lo aplican, cómo lo aplican y por qué lo van a aplicar. Descomprime la norma, estamos hasta el momento, ¿no la tienen? Ya. Chicas, chicos, los vamos a ir, miren. Por ejemplo, si ustedes miran, tenemos información en Excel. Después yo les voy a explicar cómo traspasar entre tabla y tabla, entre base de datos y base de datos, que es con un query prácticamente. Pero lo vamos a hacer directamente, ¿estamos? Y vamos a ver qué son las falencias y dificultades, que eso sí que ustedes, la información la van a tener que cargar a veces en la base de datos, porque es información exclusiva de ustedes, no puede pasar por muchas manos. Por eso que ahora se enseña este concepto de estos Big Data claro, es que puede ir en intermedio y por eso que hay fuga de datos, por fuga de información, o como dicen en las bases de datos en cualquier lugar, por seguridad. ¿Ya estamos? Entonces, miren, vamos a ver primero un análisis. Nos vamos a ir al cliente, pero ahora nos vamos a la tabla para ver si contiene información, aquí al ladito. ¿Lo ven? Me hace un select from, bueno, no tenemos ningún dato, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se recuerda que nosotros exportábamos? Ahora vamos a importar. El problema es que para importar a una base de datos, uno no importa el Excel directo, lo tiene que hacer en qué formato exportamos la última vez. ¿Qué formato tenía el archivo que nos entregó? CSV. De la misma forma importa. ¿Ya? Las bases de datos, hablemos todo lo que es concepto de base de datos, trabaja en ese tipo de conceptos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Si yo tengo un archivo en Excel, que es lo típico que nosotros en la línea de negocio vamos a tener Excel, ¿no es cierto? Las plantillas, todo en Excel, lo tenemos que cambiar el formato. Entonces, abrimos el archivo cliente, vamos a utilizar el de cliente, ¿eh? Aquí tienen que hacer análisis. Habilitar edición y aquí yo tengo la información, lo vamos a insertar, formato, ancho columna, que es simplemente para que veamos la información. ¿Ya estamos? Ya. Lo primero tienen que fijarse que podamos tener la información que es lo mismo o similar a lo que está que se requiere en esta tabla. ¿Ya? La forma de ver también que pinchamos la llavecita y tenemos esta información también, la que se requiere. ¿No es cierto? Así podemos ver y revisar que nuestro archivo que vamos a cargar con la información que necesitamos que esté en la base de datos sea similar o igual. En forma y fondo. Hagamos si en el caso que tuviera teléfono de la segunda columna, que estuviera en una columna distinta de la que vemos en la tabla, no se puede, no lleguemos. Claro, no podemos cargar directamente, podemos cargar creando un query, que lo vamos a hacer. Digamos, esta tabla puede tener una cantidad de datos y en forma desordenada. Y necesitamos, por ejemplo, estos 6 de 8 columnas. Y podríamos cargarlas, pero tiene que después referenciar, insertar y decir qué campos quiero que inserte. Lo mejor sería normalizarla al tiro y después... Claro, lo mejor, que muchas veces uno dice todo esto directo y no hay problema, porque si no ya hay que comenzar como a trabajar el lenguaje. Y ahí, ahora, no es que sea complicado, pero hay que entender el lenguaje también. Que de hecho lo vamos a hacer en parte de acá también. Ya. Lo primero, chicas y chicos, que yo siempre le tienen que ver, tiene que estar en forma y fondo la tabla. Me refiero ahora, hay que revisar los datos. Está en formato nuevo. Esos son los detalles que hay que mirar. ¿Por qué? Porque la tabla, ustedes, si hay un tema
que no es el mismo formato, no te contiene el formato en forma y fondo, uno de los problemas que va a existir y que les va a arrojar. Ustedes pueden decir, lleve todo esto y cárguelo, no lo va a cargar, le va a decir hay un error. Profe, en el caso del número, habría que quitarle el más 569 porque si no, no alcanza. O los espacios no cuentan. No, los espacios cuentan, O sería quitarle los espacios o. porque el teléfono ¿cuánto tiene? 15. Yo cuento que son más de 15 o. No son 15, no te los achica porque los intermedios no te los toman. Al traspasar el Excel te los es te como los te me toma. imagino. Ya. Es que él no te lo está tomando así. Si digamos, toma los dígitos porque es un tema del Excel. Ahora, en la base de datos tiene que ser mucho más. ¿Estamos? Ya, ahí hay un alcance. ¿Algo más? ¿Y se podría quitar, por ejemplo, el más y los espacios? Sí, pues. Ahí viene herramientas tecnológicas 3. Justamente eso van a tener que hacer en el examen. ¿No? Separarlo y después. Claro, limpiar. Eso es transformar. ¿Se acuerdan que estamos hablando del ETL? Yo no lo voy a perder de vista porque ese es el enfoque final que vamos a tener. Extraer datos, transformar. Y una parte de transformar es justamente, entre comillas, decir limpiar. Sacar espacios, duplicados de algún minuto, para después uno hace todo un cambio y dice, toda esta información se va nuevamente a nuestra base de datos nueva, entre comillas, que es la Waterhouse, que uno va dejando una nueva base de datos, donde uno aquí conecta con el, no sé, pues, Power BI, Python, o viene directamente y saca información con Excel. Y eso es el proceso que ustedes tienen que estar manejando. Aquí, como ustedes dicen, profe, podemos decir, en el rigor, si los ponemos, hay que sacarlos. ¿Cómo? Tienen que tratar, y ahí están los comandos que se trabajan en toda la historia que tenemos de acá, llegado a esto. ¿Estamos? Ahora vamos a hacer una actividad. Bueno, en herramientas 3, en la unidad de aprendizaje 3 vamos a tener que hacer esos comunicados y hacer esta limpieza. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algún otro alcance? ¿No? Ya. Transformamos. Recuerden que esto está como XLS, ¿no es cierto? Hay que cambiarlo a formato. Y en Excel es súper simple. Miren, nos vamos a archivo, acá arribita. ¿Estamos? Recuerden que deben descomprimir. ¿Estamos? Y nos vamos acá, miren, exportar. ¿Les aparece? ¿Estamos todos? Exportar. Pinchamos acá y dice exportar a PDF, PDF y dice cambiar el tipo de archivo. Hay una opción. ¿Estamos ahí? Ya, pinchamos y va a aparecer, miren, una gama de... ¿Cuál deberíamos seleccionar? CSV, ¿no es cierto? CSV delimitado por coma. ¿Lo vieron o no? Lo seleccionamos o hacemos doble clic. ¿Estamos en él? ¿Estamos ahí? Doble clic. Y aquí uno puede decir, miren, ya dice el tipo de inmediato. ¿Estamos? Y acá, por ejemplo, para que hagamos una diferencia, le voy a poner cliente 1. ¿Estamos? Está el cliente que es el archivo Excel. Ahora podríamos haberlo mantenido como cliente. ¿Estamos? El nombre no interesa. Básicamente es un archivo de transición. ¿Estamos hasta ahí o no? Guardar. Ya. No hagan caso de este mensaje porque típico le va a decir siempre cuando uno transforma de Excel a otro formato va a decir que no se puede perder información. ¿Ya? Puede existir que sea verdad, no quiere decir que no. ¿Estamos? Y cerramos.
Si miramos, a mí ahí me creo. Tengo la del cliente, que es nuestro archivo Excel, y el nuevo que creo con otra extensión. ¿Estamos? Ya. Si ustedes se dan cuenta, si los ven, miren. Yo siempre voy a hacer, no sé si le explicaron un poco. Aquí tenemos una opción de ver iconos medianos, iconos pequeños, grandes. ¿Estamos? ¿Ya? Yo voy a dejar en grande para que ustedes lo noten. Miren, cuando los archivos son de tipo CSV, aparecen así con una A, coma. Son similares pero no iguales, ¿se dan cuenta? Y ahí te aparece así, cuando son tipo Excel, el icono. Es una forma de ver las cosas nada más. ¿Estamos? Ya. ¿Estamos ahí, chicas, chicos? Ya. Entonces vamos a cargar el archivo. Voy a cerrar estas tablas para que no nos confundamos. ¿Ya? Voy a cerrar todo esto para que se comprenda todo. Ya, y lo posicionamos acá afuera, en el nombre de nuestra base de datos. ¿Estamos? Botón derecho, tabla data, import. ¿Estamos hasta ahí? Pinchamos. Y aquí vamos a ubicar el archivo, la tabla. ¿Estamos hasta ahí? Pinchamos. Obviamente ubicamos la tabla. Me va a aparecer una sola porque los demás son otra extensión, ¿no es cierto? O otro formato, dicho de otra forma. Doble clic y ahí estamos. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Next. Y aquí aparecen dos alternativas. Aparece la alternativa que directamente use la tabla existente. Recuerden, no se confundan, Logística Commerce es mi base de datos, debe aparecer su nombre de su base de datos. ¿Ah? Si no, estuve haciendo la actividad, se empezaron a cruzar, profe, ¿y por qué? Y a usted también arroja el mismo error que a mí. Claro, está usando mi base de datos. Claro, a mí también me arrojó un error a mí. ¿Estamos? Ya. Entonces puede ser que utilicemos una tabla existente, que ya existe, ¿no es cierto? O creamos una de transición y después se carga entre tabla y tabla. Las dos son válidas. ¿Qué se recomienda por seguridad? Que uno no utilice la existente. ¿Por qué? Porque a veces tiene información y uno necesita que agregue o adicione más información. Y muchas veces pasa que viene, elimina lo que contiene y carga lo que hay ahora y desaparece lo anterior. ¿Estamos? Ya. En esta instancia no es el tema porque nosotros tenemos nuestra base de datos sin datos. ¿Estamos? Las dos son alternativas. Entonces vamos a usar la tabla existente. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Next. Ya. Aquí, bueno, se usa este Conde, está diciendo que tenemos estas columnas, ¿ya? Y están relacionadas para esta base de datos que aparecerá, ¿no es cierto? La información y podemos seleccionar y decir no necesito esta que me la envíe. ¿Estamos hasta ahí? Por defecto está toda la información. Next. ¿Ya? Dice prepara la importación e importa los archivos. ¿Estamos hasta ahí? Next nuevamente y ahí esperamos ya todo el proceso. Cuando no tengamos datos, lo ideal sería cargarlo Directamente. Ahora, depende si tú la tabla la tienes también ordenada con los datos que corresponden. Por eso que si tiene más campos, tiene más cosas, ahí es más complicado. Uno puede hacer una tabla de transición como se dice justamente así. Estos son los datos, se va directo para allá. En el caso de que ustedes la evaluación nos entregaron nos dijera ya, aquí tienen 3 archivos Word, o sea, Excel, tendríamos que pasarlo a un CSV si es que es necesario. Y después lo ideal sería no crear una tabla para transponerlo, sino cargarlo directamente. Claro, ahora yo lo vamos a hacer un pequeño query con de 2 líneas, 3 líneas. Y ahí yo igual van a tener escrito, igual que el seller que yo les entregué que va a crear un reporte directo, ¿se acuerdan? Que prácticamente hay que cambiar el nombre de la tabla, los campos que existen, nada. ¿Estamos hasta ahí o no, chicas, chicos?
next, ¿ya? Y finish, ¿ya? Bueno, me voy a mi base de datos, a la tabla. ¿Cuál tabla tendríamos que ver? Cliente. Y acá me voy a ver la información. Recuerden que aparece este icono como una tabla. ¿Le entregó la información? Aquí pasó. Solo uno. Solo ingresó el tercero. Aparece el tercero. Ya. Ya. ¿A todos les aparece el tercero? Ya. Ahí está su tema. ¿Cuál es el negocio? ¿Por qué te aparece el tercero? No porque a mí, no, ahí ven en la pillería, porque no se fijaron en algo. Recuerden que les dije, el dato tiene que tener forma y fondo, como configuración primero y después como el dato en sí mismo, ¿no es cierto? Lo primero que uno mira es la configuración, porque el dato en sí mismo ya uno puede ver cómo se generó, si la información corresponde. O sea, en el Excel había que enviar ahí. Claro, o acá. En cualquiera de los dos lugares. ¿Ves? Y eso, ahora yo lo estoy mirando un poco para el examen, chiquillos, no se vayan a complicar tanto, pero prefiero que vamos aprendiendo de inmediato ese tipo de cosas. Esto es la parte de ustedes, que les va a corresponder analizar la información. ¿Qué información necesito? ¿Cómo la necesito? Miren el Excel. Miren la estructura de la base de datos. O de la tabla, dicho de otra forma, porque en realidad es un tema con la tabla. Ah, no. El único que le entregó parece que fue la de Global, la número 3 de Jorge Rivas. Bien. A ver si la cacha. Es por el país. ¿Por qué? Porque el país está solamente con 4 dígitos. Justamente. ¿Se dan cuenta? Dice bar chart de 4. Claro, ¿y cuál es el que cumple con esa norma? Perú. El único que filtró. ¿Se dan cuenta? Y ese es el análisis que uno, cuando ustedes el día de mañana necesitan información o requieren o quieren que en algún minuto se adicione una información a la base de datos, tienen que tener claridad cómo, porque el de informática va a decir, ya, yo lo coloco con 4. Oye, pero ¿cómo? Pero si usted me solicitó que son de 4 de largo, o de 4 caracteres, o de este tipo de datos, partiendo el tipo nomás. De ahí el análisis de la información parte de nosotros también. Entonces habría que hacer como una tabla aparte. Dos formas. Agrandamos el bar chart, en vez de 4 lo dejamos de 10, o se considera una tabla aparte y esto aquí se considera código. Ya alcanzó porque Argentina lo divide. ¿Se dieron cuenta, no? Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Cambiar el marchar porque igual va a pasar con otros países. Ya, cambiamos el bar chart, o después porque después hay que hacer una modificación, pero vamos a hacer con el bar chart. ¿Estamos? Ya, lo primero, chicas, chicos, eliminamos. Ya, seleccionamos botón derecho, delete. Ya, uno por uno, seleccionan como igual que un Excel, y después botón derecho, borran. ¿Estamos, no? Ya, bueno, ustedes tienen que borrar uno. Ojo, no es más que eso. Ya, aplicamos, aplic, ya, y finish, ya. Acá abajo dice aplicar, ¿estamos? Hay que asegurarse, porque muchas veces no se borra tan simple como uno lo ve por pantalla. Ya, entonces, nos vamos a clientes, pinchamos el botoncito, y aquí dejamos el país bar chart de cuánto. Yo lo dejé de 20. Por dar un número, porque en realidad vamos a tener que modificar eso.
porque da sentido de inmediato. ¿Qué habría que crear ahí? ¿Qué sería el país? Como una clave, porque para después crear una tabla de países, porque al final en los documentos y todo sale CL, sale como salen letras nomás, nada más, pero los formularios y todo, generalmente no aparece el nombre ahora del país, así literal, ¿o no? En esa información. Ya, pero lo vamos a dejar, estamos transportando información, por eso les digo que ahí, todo esto hay que hacer todas estas cosas de enjuague. Claro, yo reitero, también les doy un poco de la puerta para afuera, no quiere decir que la prueba, porque si ustedes miran, uy, profe, no va a ver nunca una prueba ni un examen, estamos de acuerdo, por más tiempo todos estos procesos, pero la idea es que lo vayan entendiendo y comprendiendo. ¿Estamos hasta ahí o no? Entonces cambiamos esto, ¿no? Ya. Aplicamos, aplicar, recuerden que siempre se aplica y ahora a mí no me va a realizar ningún cambio porque yo ya la tengo por defecto, ¿estamos? ¿La aplicaron o no? Ya. No es necesario cerrar estas ventanas, pero yo las voy a cerrar para que ustedes no se confundan. Ya. ¿Dónde me dirijo? A cargar nuevamente la tabla. No le tengo que hacer ninguna cosa al Excel, ni siquiera al temporal, hablemos. Tengo que cargar nuevamente esa tabla o ese archivo. ¿Dónde me dirijo? A la base de datos, ¿o no? A la base de datos, botón derecho, ¿estamos? Sobre el nombre de la base de datos, ahí aparece, ¿estamos? ¿Lo encontraron? Ya. Bueno, a mí ya me parece que la tengo seleccionada, no sé ustedes, ¿estamos? Ya queda como en memoria eso. ¿Estamos? Ya. Next. Usamos la tabla existente. ¿Estamos hasta ahí? Next. Me aparece nuevamente la información aquí, que es lo que va a importar. ¿Estamos hasta ahí? Next. Va a decir todo el proceso. Next. Y ahí comienza a ejecutar. Inicia. Y comienza el proceso de carga de los datos. ¿Ya? Next. Finish. Y si me voy a revisar la tabla de clientes, me aparece un select y deberíamos tener todos los datos cargados. ¿Se dan cuenta? Uno al tener claro esto es súper rápido, aunque no crean es fácil. Ustedes tienen tablas de millones, de 1000 datos. Este proceso no demora nada, sobre todo cuando se maneja con Oracle o con esos datos. Ya está. Ahora, si quieren, refrescan y van viendo la información. ¿Estamos? Ya. ¿Estamos? Ya. Ahí cargamos. Chicas, chicos, les voy a dar otra parte. Voy a dejar unos minutos y lo vamos a hacer juntos. El de usuario. Estoy usando otra. Después vamos a hacer la otra que son más fáciles, aunque no crean, se ven más complicadas. Traten de cargar la tabla de usuario, que es independiente a todo el resto. ¿Estamos? La de usuario, por favor. Ya más o menos se entiende el proceso. Es que no me abre el supermercado. Ahí no está, no, yo. Sí, la habría hecho yo, pero no me abre y se... Cata, ¿la voy a hacer yo o la haces tú? Hay que hacer otra vez lo mismo, pero con usuarios. Muéstrame la de... Ya igual tiene 3 cosas menos. No te entendí. O sea, si quieres hacerlo, si no lo puedo hacer yo. No, sí, bien.
¿Cuál es el punto? Había que añadir una celda. Ya tenemos la tabla de usuarios, ¿no es cierto? Vamos a mirar la tabla de usuarios que siempre, chicas, chicos, siempre voy a recomendar que ustedes tienen que saber cómo está la tabla en la base de datos, porque esas son cosas que ya se van a encontrar. La base de datos es muy raro que uno esté y las cree uno, sino ya viene en la empresa o los sistemas. Ya. Y si miramos la tabla, va la de usuarios. ¿Ya? Ahí tenemos. ¿Estamos bien? ¿Con la información? Yo había que añadir una en el SQL. ¿Cómo? Había que añadir una columna en el No, pues, tú no puedes modificar una base de datos por norma y por seguridad. Puedes crear requerimientos, no es llegar y cambiar la base de datos. El campo no se puede cambiar. Entonces no, había que seleccionar mejor. Claro. Se puede transformar en un temporal, claro, porque en la base de datos, ahora, tú puedes crear un campo, lo vamos a hacer de todas formas, pero tenéis que darlo al motivo y todo. No es llegar y decir, tengo este Excel y lo adapto acá en la base de datos. Es todo un requerimiento y un proceso. Ustedes en realidad pueden solicitar eso. Porque imagínense, yo aquí ya, ¿sabes qué? Coloquen un campo más para las notas del Duoc. ¿Tengo acceso? No, pues tengo que hacer el requerimiento para que se entienda qué se está haciendo en la base de datos. En la más intocable por todo, o sea, hay una norma, una regla a todo nivel de empresa, más ahora con la seguridad. Nosotros la agregamos. Sí, bueno, estamos claros. La base de datos de ustedes, ¿estamos? Ahora, la pregunta es, yo le puedo preguntar, pues, y entonces, ¿cuál agregaron? El rol. ¿Para qué, Para el cargo del usuario. Claro. No es el cargo. Es digamos, se relaciona con el cargo, sí, pero cuando hablan del rol en los sistemas, es como el concepto del acceso que va teniendo. Entonces son los perfiles de qué parte de la información tú puedes ver, hasta qué punto. Ese es el tema, el concepto en sistema. A ver, está muy relacionado obviamente con el cargo, estamos de acuerdo, pero por ejemplo yo puedo tener rol de supervisor o de administración, o de administrador, pero el gerente también acá, ¿entiendes? El rol de administrador puede ser los que manejan los sistemas, la base de datos y así el gerente general. Claro, ¿verdad? Se perfila de esa forma el concepto de los roles, ¿estamos? No estratégicamente como uno lo ve o normalmente lo reconoce uno en la jerarquía de la empresa o como administración. ¿Estamos? Ya. ¿Estamos de acuerdo? Puede existir. Vamos a hacer que no exista. ¿Estamos? Vamos a cargar la información que corresponde. ¿Cuál sería uno de los temas? Eliminar la columna y transformar, ¿no es cierto?, a CSV el archivo, sin esa columna. ¿Estamos? Ya, pero lo vamos a hacer ahora, vamos a crear una tabla para que entiendan ustedes que entre tablas de otras bases de datos pueden cargar información directa. ¿Estamos? Con SQL. Eliminen lo que hicieron y lo vamos a hacer desde cero nuevamente. Borren, me refiero, borren las tablas. O borren la información que les cargó en las tablas. ¿Estamos? Para que lo vamos a hacer de otra forma para que se comprenda también que se puede realizar de esa misma forma también. Ahora, ¿cuál de todas? Todas son válidas. No estoy diciendo que debe ser de una forma nomás. Ya, ¿estamos ahí? Ya, archivo, vamos a transformar el archivo. Es tal cual, el archivo original, ¿estamos? Tiene que ser el original. La idea es justamente no eliminar. Ahora, no quiere decir que esté malo lo que hicieron, eliminar o agregar uno. Reitero nuevamente, lo que más que nada voy por bajo un tema de la norma. ¿Estamos? Ya, archivo, guardar como, o
no? ¿Estoy bien o estoy mal en archivo guardar como? Exportar. ¿Estamos? Cambiar tipo de archivo y los vamos acá. ¿Estamos? Doble clic y le voy a colocar un 1 justamente nada más que por hacer una diferencia con respecto al original o al que está con formato Excel. ¿Estamos? Guardar. Ya. Segundo, lo que yo tengo que ver, el primero es un entero, el segundo largo 50, el correo largo 45 y la contraseña largo 12. Está dentro de los parámetros, ¿no es cierto? El rol no me interesa porque no tengo creado el campo. Eso es lo primero que tendríamos que haber hecho. ¿Estamos? ¿Has visto un poco la configuración que nos pasó anteriormente con el archivo cliente? ¿Se recuerdan? Entonces cerramos. Voy a cerrar el de usuario nada más que por claridad del proceso. Ya. Vamos a cargar el archivo de usuario. ¿Dónde lo cargamos? Sobre la base de datos, botón derecho, tabla, ¿no es cierto? Importar. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Y acá debo elegir la tabla. Obviamente está por defecto la de cliente, por lo menos por mi parte. Me dirijo a descarga y sería la tabla ahora usuario. Usuario 1. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ya. Next. Y ahora lo que voy a crear es una tabla nueva. No lo vamos a cargar. Este proceso se debe realizar generalmente cuando la tabla pueda contener información. ¿Ah? Se recomienda que se realice este proceso. En este caso pueden realizarse los dos, pero lo vamos a realizar de esta forma. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Creamos una nueva, que la nueva mía se va a llamar usuario 1. ¿Estamos hasta ahí? Next. Va a crear todos estos campos. ¿Ya? Next. Y va a cargar la información. ¿Estamos? Next. Finish. Revisamos. Vamos a revisar si creó. Yo lo veo, tengo que refrescar. ¿Ya? Y ahí al refrescar o actualizar me aparece el archivo o la nueva tabla usuario 1. ¿Le apareció a ustedes? Si yo la miro, con los datos que contiene, debería tener todos los datos que anteriormente estaban en el Excel, ¿no es cierto? Ya. Voy a cerrar. ¿Ya? Y voy a crear un nuevo query. Acá el nombre es SQL. Tengo limpio acá. ¿Estamos? Vamos a traspasar la información de usuario 1 a usuarios. Entonces, acá nos vamos a este parte, crear un nuevo SQL o query. Y ahí va a aparecer. ¿Estamos, chicas, chicos? Ya, entonces, comenzamos. Hay un insert, se llama el comando, insert into, ¿ya? Y aquí nombro la base de datos. Por ejemplo, mi base de datos es, para asegurarse nomás, logística. Ustedes, la de ustedes, no sé cómo se llama. Comex. ¿Ya? Profe de Tinto, que le puso entre medio. No sé si tiene la lupa para. Sí, lo voy a hacer con luz.
Tienen que medir, porque acá yo puedo utilizar la lupa, si yo un tiempo era... ahí está. Insert espacio into logística. Recuerden, este nombre es de su base de datos, ¿ah? Ojo. ¿Ya? Estamos, dice que inserte en la base de datos, estamos punto, ¿ya? ¿Sobre qué tabla? Por ejemplo, esa tabla, ¿no es cierto? Sobre la tabla base, hablemos la de nuestra base de datos. Puedo hacer doble clic sobre el nombre de la tabla, ¿se dan cuenta? Y dice usuarios. Estamos, esa es la técnica. ¿Estamos? O lo escriben, simplemente lo escriben. ¿Estamos hasta ahí? Espacio, abro paréntesis. ¿Estamos? Recuerden que el nombre de la tabla también es de ustedes, es de su base de datos. ¿Eh? Abro un espacio, paréntesis, miren, y hay una forma. Pincho acá y me va a desplegar las columnas. Hablemos de la tabla destino. ¿Ah? Todo esto es de la tabla destino, donde llega la información, que es la tabla que tenemos en nuestra base de datos. Y podemos seleccionar acá, miren, con el Shift y seleccionamos. ¿Estamos hasta ahí? Y llevamos, miren, y lo arrastramos y lo dejamos acá. En vez de escribirlo uno por uno, si no tendríamos que escribir cada campo, coma, el nombre del siguiente campo, coma, el nombre del siguiente campo. Esa es una técnica, simplemente. ¿Estamos? Cierro paréntesis. ¿Estamos? Select, seleccione, select. Dejar con minúscula para que lo vean todos. Select, ya. Seleccione ahora. Y ahora me voy a ir a la tabla original. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Vamos a seleccionar todo, ¿eh? Y ahí se van a dar cuenta. Seleccionamos todos los campos, vamos a decir selecciones de esta tabla, ¿estamos? Y los llevamos sin paréntesis. Esto va sin paréntesis, se dan cuenta. ¿Ya? ¿Estamos? Y aquí va la parte que se tiene que cruzar, chicas, chicos. Miren. El orden que tenemos nosotros después de la coma son los campos que van relacionados, de izquierda a derecha. Se los digo así como bien básico para que no... En informática lo explicamos de otra forma, pero acá, miren, si dice ID usuario, este dato que está en este campo se va ahí. Nombre con el segundo nombre. Correo con correo. Rol, adivina a dónde se iría. A contraseña. Entonces, para mí, ese campo no va. Y lo borro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sería ID usuario, nombre con nombre, correo con correo y contraseña con contraseña. ¿Se entiende la idea? Y así uno. Ahora, la otra forma es ir seleccionando, escribiendo uno por uno, coma de uno por uno. Porque aquí pueden aparecer 50 y uno utiliza en base. Sí, eso sí tiene que tener este orden. En el mismo orden que está acá, el orden que debería manejarse abajo. Cuando uno lo pasa del CSV, igual hay que seleccionar de esta manera. ¿No? ¿Cómo? Cuando uno lo pasa del CSV directamente, tiene cualquier otra tabla, lo deja seleccionar como las celdas que quiere ingresar. Claro, también. Igual se hubiera hecho si no se seleccionaba el orden en ese caso. Justo. Ya estamos hasta ahí, chicas, chicos. Ahora, obviamente, seleccione de qué tabla. From. ¿Estamos? De la tabla de nuestra logística. ¿Por qué yo le hago que escriban la base de datos, chiquillas, chicos? Porque pasa que hay muchas bases de datos ahora. Si nos equivocamos, este query va a trabajar sobre otra base de datos. ¿Cómo se llama la tabla ahora? Usuario 1. Yo hago doble clic sobre usuario 1. ¿Ya?
¿Estamos? Yo hago doble clic o lo escriben, ¿ah? Ojo. Where, ¿ya? Y lo voy a manejar base el ID. ¿Estamos? ID guión usuario. ¿Estamos? Mayor a 0. Ya. Y aquí viene el tema. Este es un pequeño detalle porque uno lo hace de esta forma. ¿Se han dado cuenta que la ID va desde 1, 2, 3, 4? Entonces, si la tabla contiene una cantidad de ID, uno dice, cárgueme desde el 50, del 1000, del 2000, del 3000, de tal número hacia abajo. Entonces, adición de información. Tiene la condicionante. Ahora, obviamente aquí mayor a 0 porque no tiene ninguno, pero si tuviera, por ejemplo, tenemos 4, tendríamos que decir mayor a 4 o mayor o igual a 5. Y de ahí para adelante comienza a crear todos los archivos o los campos que contiene la base de datos o la tabla anterior. ¿Estamos? Esto puede venir de una tabla de otra base de datos. Entre bases de datos podríamos cargarlo. Por ejemplo, usted en vez de decir inserte en su archivo logística, en vez de logística GA tanto, a este archivo seleccione el usuario nombre de la tabla logística, de otra base de datos. Entonces se trae de otra tabla en otra base de datos la información. ¿Estamos? ¿Y cómo se ejecutan los queries aquí? ¿Se recuerdan? Este rayito. Y que Dios se apiade de ustedes. Mírenlo bien. ¿Le funcionó? Miren la tabla de usuario. ¿Ah? Ahora, si la tabla de usuario no la limpiaron, ahí piensan los errores si el query está igual. ¿Ah? Porque las tablas tienen que tener información y la otra no contener. ¿Le funcionó? Me salta la última. No sé, a mí no, capaz que no me funcione tampoco, ojo. Me sale un error por la key. Usuario inválido. No sé qué es eso. Que me sale que está duplicada. A ver, deja funcionar. A mí me funcionó. Se supone, voy a revisar. ¿Ah? Es que creo que le di 2 veces. ¿Pasaría eso si le di 2 veces? ¿Ah? Creo que le di 2 veces. No, sí, puede ser. Claro, porque empieza el 0 nuevamente y ya contiene información. Claro, tienes razón, puede ser de esa. A ver, voy a mirar la de usuario. A mí me cargó. Sí, me cargó ahora. Sí, mírenlo, capaz que lo hayan hecho 2 veces y obviamente la segunda le arroja error. Revisen el archivo usuario, si contiene, o la tabla, perdón, dicho de otra forma, a mí me aparecieron 3 usuarios. Deberían ser los que corresponden. Ahora el query está ahí, si no es tan complicado. Entonces se cierra el SQL nomás y ya. No, cierra el SQL si quieren, lo guardas, cópialo. Yo igual se los voy a enviar, igual un tema para que lo entiendan. Pero estas son tipos de distintas estrategias, distintas herramientas. Reitero, puede ir en el Excel, porque a veces también en el Excel hay que transformar de un lado a otro y es tiempo. Al final de repente uno lo hace con 2 líneas y crea todo. Y el SQL me sale que si lo guarda o no lo guarda. Tema azul. No lo guardes, por último después yo lo voy a enviar también. Porque pasa que te va a empezar a aparecer en todos lados. Si lo vas a llevar, empezar a arrojar errores. Te queda guardado. Claro, uno porque muchas veces lo guardamos porque nosotros hacemos pruebas, entonces hay que ejecutar de nuevo, o uno a veces cambia y va llenando datos y lo único que cambia ahí es el número, en vez de 0 después del 10. Miren las tablas como si contienen la información o no. Y ahí sale abajito como que viene la tabla de usuarios 1, ¿no? ¿Cómo? Y
sale como si uno está dando usuario abajo donde están los datos. Usuario 1. Ya, la quieren eliminar, porque la idea es eliminarla, porque es una tabla temporal. A ver, para eliminar la tabla usuario 1, obviamente porque pasó a ser una tabla temporal, era de transición. Miren, se posicionan sobre el nombre de la tabla. Estamos las que quieren eliminar. Cuidado, ustedes están como administradora, pueden eliminar la que sea. Por eso esto ya, botón derecho, drop tabla. ¿Estamos? Y así ustedes la eliminan. ¿Ya? La segunda, porque ahí que le va a aparecer el SQL y ejecutarlo. El segundo, drop. ¿Ya? Ahora mismo, y si ustedes lo miran, automáticamente la eliminó. O actualizan desde acá si están comparados con sus compañeros o compañeras. ¿Le funcionó? Ya. Comienza. Tipo prueba. Tiene que crear tablas nuevas, crear datos nuevos a esta base de datos y va a ser el motivo por qué se realiza. Básicamente ese es el concepto. Claro, lo de ustedes. Obviamente después se va a pasar otra base de datos y va a tener que también argumentar algo. Pero en esta que tenemos, crear tablas nuevas. ¿Se acuerdan la que creamos de tipo? ¿Cuál es el concepto de manejar el tipo y que salga literalmente? Por ejemplo, si nos vamos al tema de cliente, ¿cuál sería el país? A pesar que cargamos el país, habría que modificarlo, pero también se podría crear una tabla para manejar el país. Y hay muchas más. ¿Ya? Eso es lo que tienen que realizar. Y obviamente también cargar la información de todo lo que falta. Si cargamos dos tablas, no. La otra información también está ahí para cargar. Y eso se tiene que hacer en 80 minutos. Tienen que salir a trotar porque más encima yo no sé cómo quieren que se hagan las cosas en 80 minutos. Se voy a hacer súper claro, pero lamentablemente las cosas nos piden hacer. Con el tema de las tablas que tienen claves por área, llega a haber un problema por subir. Por ejemplo, no sé si que no se subió una previa. Claro, tienen que sacarlo, que no sea en cascada y la generan, o automáticamente recuerden que cuando lo crean en cascada va creando el código en la otra. Eso significa cuando tú cargas en una. Ahora, estrategia, chicas, chicos, para cargar información, que eso vuelvo a caer en, no es tema de ustedes, por eso digo que les combinan muchas cosas técnicas. Uno generalmente carga en las tablas que no tienen relación, las bases, como ejemplo, los clientes, el nombre de persona, no sé, ese tipo de cosas, los países, parte de uno ahí cargando las cosas. Y después las que fluye o confluye toda la información, que seamos claros, donde están los documentos, donde llega, ahí fluye de distintos datos de otras tablas.
Básicamente es así, o el de venta, o no sé, envío, documento aduanero, ese tipo de cosas. Pedido, esas son las últimas. Primero uno parte como como las bases, generalmente esas son las tablas bases que uno de ahí requiere cierta información para lo demás. Esa es la estrategia de carga generalmente. ¿Dudas? Recuerda que yo para la otra semana tengo yo las dudas y de ahí empiezan todas a preguntarme. A ver, el tema de la... Y ahí empieza el problema mío, me enojo. Profe, ¿la prueba era para el juego? ¿Miércoles? No tengo idea cómo se hace. Parece porque... Miren la agenda, chiquillos, yo voy a responder por la agenda. Yo le envié las otras 2 semanas atrás. Eso es, no es para nada. Digamos, si es para el jueves, para el jueves. Si es para el miércoles, para el miércoles. Lo único que tengo entendido es que no es para no es hoy día, va esta semana. Entonces nos queda la clase mañana para poder complementar y cerrar un poco el ciclo. Porque de hecho todo esto después se tiene que cargar a Python y... Sí, pues si ahí viene la otra parte, pues se tiene que relacionar con Python y con Power BI. No he hecho pruebas aquí en los computadores si está el Power BI instalado. Porque de hecho eso es rápido, pero hay que instalar 2 software más encima. Que después yo se lo explico para que lo tengan en la casa también. Lo bueno, tengo entendido que el examen es poner cargo, dentro de todo lo malo que pueda tener. El jueves, ya, eso es chicos, no, les pido la disculpa, pero como envío calendario por todos, no sé exactamente los días en qué momento es la prueba. Siempre miro los días a domingo, la agenda de la semana, por lo menos en todo sentido. ¿Se comprende más o menos el contexto? Se nota harto, sí, pero hay que ordenar como la idea, si no, claro, porque al final no... Medio enredado, pero